contar un poco lo que fuimos haciendo en el módulo 2, que es de agua y territorio, eh, para quienes hoy no pudieron seguirlo. Eh, Empezamos haciendo un ejercicio de escuchar una canción cantada por Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. Eh, Ahí estuvimos hablando un poco fue como el enganche con el módulo anterior que venía con las problemáticas del modelo actual de la agricultura convencional, así que ahí estuvimos hablando de lo que eran los conceptos de desarrollo sostenible, eh, el cambio climático, el uso del suelo, la soberanía alimentaria, cómo se iban relacionando estas cuestiones. También hicimos un trabajo ahí de repensar un poco otros conceptos que están muy relacionados, como el de territorio, el de territorialismo, territorialidad, eh, el capital social, el patrimonio. Y así que ahí me acuerdo que también fueron surgiendo otros conceptos como el de resiliencia, justicia social. Y también, no sé si lo pudieron hacer todos, pero hicimos un juego con algunos datos sobre el consumo de agua a nivel mundial, algunas actividades eh, a nivel nacional, cuánto era el porcentaje de territorio desertificado, la destrucción del bosque nativo, que también estas cosas se relacionan con lo que me parece que va a contar un poco Lino al principio, y, y también algunas características del agua de Chubut eh, y de los acuíferos. Y en el último encuentro fue que también hablamos sobre la animación Abuela Grillo, que nos hace pensar un poco la lucha de intereses, ¿no? Entre un sector bien mercenario que intenta comercializar el agua, por ejemplo, en la animación plantea ese problema, y cómo es la relación del hombre con la naturaleza, también oponiendo la situación de la gente del campo con la gente de la ciudad. Así que, bueno, fue un camino ahí en el que tuvimos varios debates y surgieron varias ideas, y creo que es una buena forma de terminarlo con esta charla que van a dar Lino y Juana. Así que bueno, ya Lino está preparado, ¿no? Ahí para compartir. Sí, bueno, un poco también te presento que estuviste trabajando siempre relacionado a cuerpos de agua, ¿no? Y el impacto en, en aguas del norte y acá del sur también, de varias actividades. Así que bueno, nos va a dar un panorama ahora el Lino con su presentación, y después hago la presentación de Juana también. Sí, compartir así muy brevemente una parte de un trabajo en el cual he venido trabajando desde hace unos meses, sobre todo impactado por un viaje a Chile donde el paisaje originario ha sido totalmente, desde el fondo del valle hasta la cresta, reemplazado por pinos. Esa es la motivación última de este verano. Entonces, de ahí una revisión de bibliografía científica y también de problemas sociales, artículos de investigación periodística, y es como una herramienta de trabajo que la idea es que sea colectiva y motorizadora
de cambios en esto, a los niveles que correspondan. Es un tema muy, muy, muy complejo. Bueno, de todos los impactos de las plantaciones quería focalizar en este tema que es que secan las aguadas. No sé si se ve el cursor. ¿Ven el cursor? Sí, se ve Sí, se ve, perfecto. se ve. Sí. Ah, o sea, cuando reemplazamos bosque nativo, se secan aguadas, mallines, manantiales, arroyos y disminuyen el caudal de los ríos. También agotan los suelos, alteran la calidad del agua, etc. Ocupamiento y vaciamiento del territorio, seguramente otros deben haber hablado mejor que esto. Aquí quería, me apuro porque entiendo que queda un tiempo apretado, ¿no? Pero quería mostrarle algo que siempre pensamos que era una cuestión de cambio climático y que no le dimos mayor importancia. Este es una vista desde el Camino a la Olla, y acá, en esta zona, brotaba agua y todas las primaveras teníamos encharcado el camino y como una lagunita que se formaba en este lugar. Un poco más para este lado está la fuente de agua donde mucha gente de Esquel vamos a buscar agua de manantial. Lo extraño es que esto desapareció, todas las primaveras se formaba, a partir de que, digamos, estos terrenos que ocupa el ejército, a partir de que se hace esta sembradío de pinos, desaparece, desaparece, ¿no? O sea, empezamos a tener algunas evidencias de este lado de la cordillera concreta. Del otro lado, tenemos muchas más evidencias. Esta es otra diapositiva desordenada en el cual muestra en la zona de Puyén la invasión de pinos, ya no plantados, sino por propagación espontánea de semillas y plantines que van creciendo montaña arriba, en lugares donde habían sido incendiadas. Ahí hubo varios incendios y está habiendo como un reemplazo completo de pinos por lo que era el bosque nativo originario, ¿no? Y lo que se ve acá, acá arriba es todo el bosque de lenga que ha quedado de incendios que han llegado hasta toda esta parte. Entonces, el programa forestal pretende llegar de las 80.000, 10.000, 100.000 hectáreas forestadas a los 2 millones o 4. Y lo que hemos visto, la expansión descontrolada de las primeras plantaciones, digamos que los Isolín, Talifona, en la década de los 80 o antes algún proceso de invasión biológica prácticamente irreversible, como dicen Núñez y Rafael, ¿no? Muchos investigadores de acá, o varios, están investigando esto en serio. Lo mío es una revisión bibliográfica en cuanto afecta al agua. Lo mío o lo nuestro, porque es todo un material que estamos compartiendo. El calentamiento global produce un aumento de la temperatura y la sequía. Si a eso le sumamos la siembra de combustibles, de pinos, vamos a la producción, nos estamos preparando a las próximas catástrofes e incendios de proporciones como las que estamos viendo ahora en Australia, en Brasil. Bueno, me interrumpen en cualquier momento, por favor. En una revisión de más de 500 cuencas a escala mundial, entre otros Jobagi, que es de San Luis, hay una drástica disminución de caudales en cuencas con plantaciones. Con pinos el caudal disminuye entre el 40 y 50%. Estudio de muchos años así, con lugares donde hay registro de caudal. Y con eucaliptos el caudal disminuyó hasta el 75%. Si miramos lo que pasó en Chile, donde ya tienen unos 3 millones de hectáreas forestadas, nos vamos a dar cuenta de que eso de ninguna manera es bueno copiarlo y traerlo de este lado. En cuencas de más de 10.000 hectáreas hay una disminución de caudal proporcional a la superficie del bosque nativo, digamos que es reemplazado con pinos radiata, con balances hídricos mantenidos desde el 75 al 2000. Disminución de caudal proporcional a la superficie. Mientras más pinos, menos agua. Independiente de lo que haya disminuido por disminución de precipitaciones o cambio climático.
En Cuenca de 2.000 hectáreas, de 200.000 hectáreas, un trabajo del año pasado de Camila Álvarez Carretón, con un 50% de reemplazo del bosque nativo por pinos, el caudal disminuyó un 18%, y con un 90% de reemplazo hubo disminución del 40%, independientemente de las mermas por cambio climático. Si alguien quiere ver, porque es de 1 hora y 11 minutos, este grupo, del grupo Resumen del 14, ha hecho un documental que se llama Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. Vale realmente la pena para ver hacia dónde pretenden que nos encaminemos. También en el Puelmapu, de este lado de los Andes, los pinos también bajan el nivel freático, lo que dijimos recién. En ambientes semiáridos consumen más agua que el bosque de ciprés de la cordillera, 33% en años húmedos y el 64% más en años secos. Otros, bueno, hay cientos, decenas y cientos de estudios. Los primeros eran medio como que suponían que iba a agotar. Los últimos trabajos más recientes realmente llaman la atención en forma clara sobre el robo de agua de las plantaciones de pino, ¿no? Usan más agua que la vegetación de la estepa, dicen estos autores. Incluso cuando se seca el primer 1,5 metros del suelo en el verano, las semillas de espinos igual pueden germinar y crecer porque extraen agua, inmediatamente extraen agua de reservas profundas del suelo. Los plantines también, o sea, siguen creciendo durante todo el verano, y ese crecimiento lujurioso, por así llamarlo, es lo que, digamos, es madera en poco tiempo, y es uno de los motivos por los cuales se está sembrando prácticamente una sola especie de pino, que es el ponderosa, que es el 96% de lo que hay plantado en Chubut. La Sierra de Córdoba, otro trabajo también de Jobagi, 35.000 hectáreas de pinos Elioti, y el rendimiento hídrico en pequeñas cuencas disminuyó el 48% con respecto a las cuencas con pastizal natural. Quería ahora mencionar el otro trabajo que he tomado de la cátedra de agua, de la cátedra de territorio de la sede de Trelew, donde vemos la mayor parte de los poblados están en la cuenca del Chubut y en la cuenca del Sénger, ¿no? Esta es la cuenca del río Chubut, y la estoy mostrando porque el programa forestal dice que las forestaciones se tienen que hacer entre los 200 y los 400, 500 milímetros, la isorieta pasan por acá, milímetros de precipitaciones anuales, es decir, en la zona del cotono, allí donde pasamos desde el bosque andino patagónico a la estepa. Pero si miramos el mapa de las nacientes del Chubut, vemos que a lo largo de 350 kilómetros desde el sur de Teca hasta la altura del lago Mascardi, nada más que más hacia el este, ahí están las nacientes del Chubut, en esa zona que se pretende forestar. De manera donde acá hay un montón de intereses que ha sido o está siendo extranjerizado, y donde toda esta parte está en manos de una multinacional. Entonces, de ahí viene la llamada de atención que quiere decir esto. Acá los cuadros de plantaciones que tiene la compañía de Tierras del Sur, el grupo Benetton, en la cercanía de Maitén, todo a lo largo de la Ruta 40, la Vuelta del Río, a lo largo de todo lo que sería el cordón Leleque, ¿no? Hasta acá, más o menos. Y si sumamos al robo de agua que hacen estas plantaciones, en el caso de la compañía, eso lo menciono de paso, en pleno periodo más seco del año, derivando agua del río para riego de pasturas. Esta es una imagen satelital de una punta de las plantaciones hasta la orilla del río Chubut, que pasa por acá.
Entonces, vemos el problema no serían los pinos, sino, digamos, la mega pinería que pretenden hacer en todo el territorio con el apoyo de los organismos forestales actuales, el CIEFAP, etc. Acá pueden ver unas partes en el cordón Leleque donde se ha sembrado pino desde la ruta 40, el alambrado, hasta el borde del bosque de Lenga, garantizando la futura invasión del bosque, porque el pino sigue propagándose más arriba sin problema. Bien, entonces esto es lo esencial, lo demás lo podemos dejar para conversar. Se hizo un parlamento por el río Chubut, convocado por las comunidades mapuche, abierto el 31 de enero al 2 del 2, donde... yo olvidaba de mencionar otras cosas, que aquí no aparecieron. Claro, es un artículo del Diario de la Nación, donde McDonald's, de la empresa el grupo Benetton, dice de que se dan un premio entre ellos, entre la Nación y como innovadores, y no recuerdo qué otra cosa. Pero dice el McDonald's que ellos saben esperar. Tenemos que decir además que las forestaciones están pagadas con subsidio del Estado Nacional. Desconozco con qué, si son fondos verdes o eso no lo tenemos claro. Entonces, ese Diario de la Nación del 16, McDonald's dice de que ellos saben esperar, aunque no les hayan pagado los subsidios, el Estado todavía, saben esperar y que dentro de 30 años tendrán la mejor madera para hacer pulpa de papel. O sea que están apuntando, esto está en la cantidad, 2 millones de hectáreas, esto sobra totalmente, esto no es para madera, ni siquiera para exportar. Esto va dirigido al implante de plantas de celulosa. Y ahí tienen el río Chubut también. Entonces, es una extranjerización del territorio extremadamente peligrosa, la que que no es muy difícil, digamos, no es muy difícil de verla, ¿no? Y esto se había hablado al comienzo, cuando empezaron las forestaciones, que eran para producir pulpa de papel, después, por cuestiones ambientales, se paró, se silenció, inclusive a mí, digamos, el trabajo de tesis brillantísimas en la UBA, acá en el CIEFAP fueron silenciadas, eran programas de investigación que fueron silenciados por lo que sería la pinocracia, como le llaman en algunos lugares, o digamos, el grupo forestal, que impuso este modelo lo impusieron, digamos, de prepo. En algún momento en la universidad se fue conocido como la patota forestal. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Hola. Buenísimo, estamos, Lino. Sí, acá estamos. Muchas gracias por compartir estas ideas, datos también, y queríamos recordarle a las personas que están ahí escuchando y viendo que si tienen preguntas o quieren comunicar algo, utilicen el chat que está ahí abajo, hay como una ventanita de historieta, ahí pueden escribir. Y cuando Juana finalice su charla, también vamos a compartir las preguntas y ahí abrimos el conversatorio entre todas y todos, ¿verdad? Bueno, Juana Igo, compañera también de la Caliasa, y es bióloga y nos ha comentado también en alguna oportunidad que tuvo un proceso, ¿no?, de búsqueda también de su disciplina dentro de la biología, y hoy la encuentra ese camino en la etnobiología, y también explorando
una nueva rama que podría decirse, ¿no? Que es el vínculo también del agua, desde la cosmovisión mapuche, tratando de entenderla, y creo que, bueno, es sumamente interesante lo que tiene para plantearnos y hablar un poco del simbolismo también del agua, así que ansioso ahí también por escuchar esto. Y bueno, damos paso nomás a Juana. Perfecto, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha. Dale. Bueno, primero gracias, Lino, un gusto compartir el espacio con vos, y gracias a los compañeros de Caliasa. Como dijo Lucas, formo parte de Caliasa colaborando en este módulo de agua y territorio, y un poco esto se trata de un cierre que teníamos intención de hacer, donde, bueno, compartimos un espacio de encuentro, de intercambio, pero también de interpelación. Entonces, para comenzar, les quería contar que mi charla ha sido elaborada más como una reflexión sobre los paisajes del agua, nutriéndome a partir de las experiencias y aprendizajes en el Pueblo Mapu, en algunas comunidades, bajo dos ideas fuerza. Una es la territorialidad indígena y otra es la perspectiva indígena del agua, que está anclada sobre la territorialidad indígena. Por otro lado, quería contarles que me gusta usar el término de los paisajes del agua, porque de esta manera nos permite asumir, justamente con este término, al hombre siendo parte de su entorno, y por ende asumiendo también una transformación mutua, ¿no? Con su entorno. Bueno, cuando hablamos de territorialidad indígena, hablamos de un concepto complejo, y un concepto que va más allá de la posesión de tierras con fines productivos. Podemos decir que hablamos de un territorio como un todo. Y esto ha sido reconocido en los derechos de los pueblos indígenas internacionales. Entonces, al hablar de territorialidad indígena, hablamos de una cosmovisión e identidad arraigados al territorio, de una praxis de subsistencia, de una organización política, de usos y costumbres, de un acceso comunitario, de lenguas y saberes que dan sentido a la biodiversidad, y que son fundamentales y que hacen a las prácticas de subsistencia como medio concreto de una forma comunitaria y significativa de vivir en nuestra ñuque, de vivir en la tierra. Y esto probablemente resulta una manera general y resumida, ¿no?, de conceptualizar la territorialidad indígena. Pero entendemos que la articulación de todos estos elementos van a llevar a un objetivo común, que es el buen vivir, que es el Quimemongen. El concepto del buen vivir de los pueblos originarios podemos decir que es un paradigma ancestral que propone una vida en equilibrio, en armonía, en relaciones armoniosas entre personas, entre comunidad, la sociedad y la ñuque mapu, a la que pertenecemos. No obstante, hablar de territorialidad indígena y subsistencia contemporáneas, no debemos olvidar de hablar de factores claves e históricos, ¿no?, que todos sabemos que ocurrieron, como la colonización europea, el avance de la sociedad capitalista, urbana, industrial, la formación de estados con su consecuente reorganización social, y a raíz de lo cual las comunidades entonces, digamos, conforman como nuevas configuraciones bioculturales y, en cierta manera, formación de comunidades en resistencia, ¿no?, y lucha por una autonomía política, por una autodeterminación. Por eso, en la territorialidad indígena, digamos, es necesario enfatizar su importancia, así como también es necesario enfatizar, digamos, las áreas rurales, las comunidades originarias o locales que habitan esas áreas rurales, porque en definitiva tenemos, digamos, el deber de reconocer, legitimar, fortalecer, decolonizar el saber local que ha sido históricamente subordinado en los territorios. Entonces, en este punto también es importante enfatizar la importancia de los estudios en relación al conocimiento ecológico tradicional,
en relación al pensamiento ambiental latinoamericano, que dan fuerza justamente y co-construyen conocimientos en conjunto con el pensamiento indígena, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque de esa manera podemos abrir la puerta a otras formas de pensar, otras maneras de percibir, por ejemplo, en este caso, los cuerpos de agua. Y cuando hablamos de otras formas de pensamiento, habla el concepto del sentipensar. El sentipensar que Arturo Escobar nos propone, el sentipensar de los territorios. Arturo Escobar nos dice, el sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente. Co-razonar. Entonces, sentipensar los territorios dentro de las cosmologías indígenas también implica hablar de un pensamiento circular. Hablar, en este caso, de una relacionalidad, de una unión entre naturaleza y cultura. Hablamos de una continuidad, tierra y agua juntos, de una interrelación de realidades o mundos, ¿no? Biofísicos, humanos, no humanos. Hablamos de un arraigo cultural, de los símbolos, rituales, prácticas. Hablamos de una horizontalidad e igualdad con una naturaleza, una biodiversidad animada. Y por otro lado, hablamos de un diálogo recíproco con los Neben o fuerzas de la naturaleza, los guardianes de la naturaleza. Entonces, en este punto, quería pedirle acá a Lucas si pudiera compartir el video, si tenemos posibilidad. Sí. Ah, necesito que me den permiso, me parece, a ver. Ya te doy. Ah, no, o creo que Juana tenés que dejar de compartir vos. Ok. Juana, el video dura menos de 9 minutos. Sí, 3 minutos. Perfecto, porque se está por cortar el tiempo en 9 minutos. Perfecto, podemos escucharlo y en tal caso retomamos.
¿Por qué elegí esta bella canción de Anaí Mariluán? Porque me parece una excelente manera de introducirnos a la perspectiva indígena del agua. Anaí nos dice, vengo del agua, tengo mi corazón en el agua, en la tierra de arroyos y cascadas. En cierta manera, Anaí nos está planteando lo que en nuestro pueblo llamamos el tuum, que es una manera de presentarse, de referirse a sus ancestros, de dónde tiene su origen, y nos habla justamente de esa conexión que hay con los elementos de la naturaleza. Nos habla de la relación central que mantiene el pueblo mapuche con el agua, a la vez que nos permite ver la fuerza de la mujer, de la crianza, del Nehuen del agua, y de los territorios cordilleranos, ¿no? que están caracterizados por estos paisajes. Bueno, es una bella canción de Anaí que en cierta manera nos simplifica, digamos, esta perspectiva indígena del agua. Bueno, la perspectiva indígena del agua entonces considera el agua un ser vivo, como una persona con la que se conversa para regenerar la vida. Existe una relación intersubjetiva con el agua. Las aguas son resguardadas por seres no humanos, los Huinco. Al agua se la quiere, se la cuida, se la respeta. Entonces hablamos de principios básicos como el respeto, reciprocidad, igualdad. Y existe una práctica de diálogo y de crianza mutua con el agua en su variedad de formas: lluvia, ríos, nieve, cada una con su atributo particular y específico. Y bueno, y lo que podemos decir es que justamente sobre estos vínculos y prácticas con el agua es que están concebidos los sistemas tradicionales y locales, ¿no? Cuando hablamos de la crianza del agua, podemos ver en los pueblos andinos una crianza recíproca que existe entre el agua y las personas. Me crío con el agua y me dejo criar por ella. Y no solo se trata de dejarse criar por el agua, sino también de hacerla posible en zonas donde ella no está presente. Entonces los pueblos andinos plantean prácticas tradicionales que implican construcción, distribución, regeneración. Este tipo de prácticas de construcción es encauzar el agua, distribuir el excedente donde haga falta, y de regeneración, donde está el deseo de tener el agua, pero hay imposibilidad de tenerla, ¿no? Entonces, la crianza del agua nos permite ver, digamos, este tipo de prácticas que sustentan sistemas locales y que asumen modalidades de gestión que discrepan de las lógicas modernizantes de desarrollo. Como reflexión final, entonces, la perspectiva indígena sobre el agua nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas y vínculos. Entonces, en este punto, a mí me gustaría, digamos, terminar mi charla con 3 posibles preguntas. Primero, si son posibles otras maneras de relacionarnos con el agua en todas sus formas. Si son posibles nuevos espacios ontoepistemológicos para repensar vínculos con el agua y con la tierra. ¿Y cómo nos paramos frente a los desafíos futuros? En mi pensamiento me surge pensar que necesitamos repensar nuevas relaciones sociales con la naturaleza. Relaciones que tiendan a la cooperación, solidaridad, reciprocidad, igualdad entre seres humanos y no humanos. Esto es lo que nos plantea la perspectiva del agua. Y por otro lado, me encantó el otro día cuando estaba abriendo la charla, en este módulo de agua y territorio, en algún momento, tratamos diferentes conceptos, como los que pueden ver en el diagrama de flujos. Y una de las actividades era
intentar reordenarlos como a uno se le ocurrieran o como uno más lo sintiera, ¿no? Y de pronto nos surgía frecuentemente esto de decir, y quizás sería un ovillo de lana, como que se nos complicaba ordenar este diagrama de flujos. Y cuando estaba armando la charla decía, qué interesante, ¿no? Cómo naturalmente se dio este ovillo de lana, una forma circular, muy parecida a esto que hablamos, de un pensamiento circular necesario, ¿no? Para entender la territorialidad indígena. Bueno, Chantal dice, ¿hay alguna manera de regular el tema de la apropiación, de la pinificación, es decir, de este proceso, ¿no, Chantal? Como pobladores, dice, más allá de alguna acción de control. Bueno, eso tendría que responderlo Lino, quizás alguien quiere opinar acerca de esto. Leo todas juntas, a ver si Lino puede conectarse mientras tanto. Amin y Karina, que son, bueno, caliaceres, dicen, bueno, espeluznante, gracias Lino, cuánta información trágica. La verdad que sí, lo de los pinos, tengo que reconocer que también es una idea nueva. Hay mucha gente que nos estamos encontrando con esta nueva problemática, ¿no? Y digo problemática porque es un conjunto de problemas en los cuales están relacionados no solo el extractivismo del agua a través de la pinificación, sino también, como Lino comentó, la minería, fracking, ¿no? En otras, en otras provincias y en la nuestra también, y todo el saqueo del agua proveniente de la agroindustria. Silvia Leanza dice, hola a todos desde Neuquén en este momento, gracias. Lino, muy importante el dato. Recuerdo Prima Clima y me pregunto hoy en Neuquén, ¿qué pasa con el tema forestal? Bueno, esas son todas preguntas que le pasaremos a Lino si es que no se conecta. No sabía lo de los pinos, dice Yara. ¿De qué forma bajan los caudales de los ríos? ¿Por qué consumen más agua? ¿O realizan algún tipo de cambios en el suelo? ¿Distinta permeabilidad? Bueno, ahí ya hay preguntas más técnicas acerca de cómo es que afecta este cultivo a gran escala de pinos en el reservorio de agua, ¿no? Perdón, Mari, te Gabriel, interrumpo. dale. Juana, perdón. Juana, ¿me podés volver como anfitriona, por favor? Listo, Mari. Bueno. Y Gabriel, de la Universidad de Comahue, dice, las plantaciones forestales se financian a través del Estado en el marco de la ley 25.080 y las provinciales, es decir, cubren el 70% del valor de la plantación y su manejo. Fíjense, esto es un dato no menor, porque este tipo de extractivismos pueden mantenerse gracias a los subsidios estatales. ¿Vieron cuando dicen que el Estado está ausente? En realidad nunca el Estado está ausente. En general es un Estado presente, nada más que del otro lado, ¿no? Gabriel dice, bueno, el tema a debatir es el modelo de desarrollo en el caso de Chubut. Hay dos empresas, que concentran los subsidios forestales. Y está hablando solo de los subsidios forestales. Imagínense todo lo vinculado a la minería, a la agricultura y demás. Para Juana. Juana, ¿querés responder una preguntita? ¿Cómo iniciamos un proceso de deconstrucción desde la academia para entender los saberes que deben ser abordados desde miradas multidimensionales? Bueno, este es un tema de habitual repensar, ¿no? En la academia. Juani, ¿querés comentar algo acerca de eso? ¿Cómo se puede abordar desde la academia que heredamos, ¿no? Un sistema atomizado? ¿Cómo podemos hacer para volver a la comprensión multidimensional que vos presentaste, ¿verdad? ¿Cómo haces vos quizás? ¿O cómo podemos hacer? Bueno, a ver, yo creo que hay múltiples caminos. Me animo a pensar que hay múltiples caminos y bueno, y que cada uno, digamos, puede sintonizar con alguno de ellos en algún momento, desde la academia, ¿no? Y no solo desde la academia, porque cuando hablamos del pensamiento indígena, digamos, estamos hablando de un conocimiento ancestral
no estamos hablando de la academia, y es igualmente válido que un conocimiento científico, ¿cierto? Pero por otro lado, creo que pienso que pueden haber múltiples caminos porque, por lo menos en mi caso, digamos, trato de hacer, digamos, ciencia o hacer biología o desde mi identidad. Entonces, desde mi identidad es donde me paro y trato de contribuir, digamos, a generar como esas nuevas plataformas de conocimiento, donde en realidad necesitamos una gran apertura, ¿no? Pensar justamente esto, que otras formas de conocimiento son posibles. Corrernos, digamos, me parece, de pensar el humano por delante de todo y realmente empezar a decolonizar pensamientos. Por eso decía que creo que desde las ciencias sociales tenemos como, digo tenemos porque siento que en cierta manera también voy haciendo un camino desde las ciencias sociales, tenemos como ese deber y ese desafío de ponernos a pensar, de que pueden haber nuevas formas de pensar, ¿no? Trabajando de manera interdisciplinar, multidisciplinar, pero sobre todo, digamos, aceptando que otros mundos son posibles y realmente pudiendo pensar esto que plantea Arturo Escobar, el sentipensar, lograr unir esa, digamos, la razón con el corazón, con la emoción, que creo que de pronto lo fuimos perdiendo. Creo que históricamente o ancestralmente todos, digamos, los pueblos originarios y no originarios, creo que tuvimos un vínculo mucho más fuerte con la naturaleza. Tenemos que recordarlo y tenemos que, desde todos los ámbitos, pero principalmente de la academia, que tiene, digamos, una estructura, ¿no? Y una fuerte pata colonizadora, ¿no? No, Juani, sí, muy clara. Yo creo que lo fuimos perdiendo, ¿no? También porque el sistema académico fue funcional, ¿no? A todo esto que estamos charlando y que para que todo esto, para que lo que charló Lino en realidad, para que el abuso y el saqueo a la naturaleza y nuestra separación de la naturaleza sea efectiva, hubo un sistema académico científico técnico que fue funcional a eso para que porque ¿cómo podemos permitir terribles saqueos como son este caso de la forestación a gran escala, minería y demás, si estamos vinculados, como vos presentaste, Juan, a la naturaleza? Sería imposible porque sería que nos están matando, porque ahí aparece otro tema que charlamos mucho en la Caliasa, que es cuerpo-territorio, ¿no? La relación bien estrecha que hay entre nuestros cuerpos y territorios. La hay, por más que no la queramos o no la podamos ver, y por más que no podamos ver que con la minería, el fracking, la agroindustria, nos están matando, realmente nos están matando y nos están enfermando, aunque no lo veamos. Gracias, Juani. Ahí se agregó Lino, por suerte, así que me interesaría que él responda, o había una pregunta muy puntual para él. Bueno, primero, Lino, ¿estás ahí? Sí. Bueno, Yandal, que también es una participante de la Caliasa, pregunta, como poblador, como pobladora, ¿cómo se puede regular el tema? Yo creo que hablaba cómo se puede controlar este proceso de pinificación. ¿Qué acción puede hacer un ciudadano, una ciudadana o un poblador? Eh, Ella pregunta, ¿es posible desde el lugar individual o comunitario pequeño hacer algo? ¿Es esto, Yandal? Yo te estoy interpretando. Ah, bien, me dice que sí. Bien. Sí, bueno, justo, es, creo que es a muchos niveles el planteo de la investigación, hay muchos investigadores del idioma también, algunos del idioma también, planteando esto. A nivel político se plantea el tema que hay que bajar la ley la de bosques implantados, eso tiene que
bajarse totalmente. En cuanto a la acción vecinal, creo que lo que podamos hacer en conjunto con mingas de trabajo, por ejemplo, en Epuyén, toda la zona de Puerto Patriada es una infección y uno ve cómo los pinos ahogan. Yo sé que hay mucha gente que hacemos de arrancar todo lo que podemos con la mano o a lo mejor con una pequeña sierra. Y creo que tendríamos que ir viendo en cada lado con los otros, viendo cómo hacer mingas para el día del árbol, para algún día especial, bueno, ir todos con un pequeño, una pequeña sierra, una motosierra también, o si no, un hacha, y los árboles más grandes. Yo creo que sobre todo tenemos que estar atentos a los lugares donde empieza la infección. A veces aparecen los pinos, han aparecido un trabajo hecho en Chile, hasta 50 kilómetros de la plantación más cercana, solos. O sea, pueden transportarse muy lejos. Ese pino que empieza a invadir un bosque, una zona de bosque nativo, esos serían los primeros que si uno ve, los tiene que tratar de inhibir, de cortar, de inhibir, por lo menos con un anillado alrededor, cerca de lo más bajo del suelo, de unos centímetros de profundidad, el árbol se comienza a secar en pie. Si es un árbol chiquito, bueno, con perdón de los pinos, no tienen la culpa ellos, pero han sido traídos acá y están creciendo mucho más fuerte que en el lugar de origen. Entonces, por eso, como es madera, se está propagando, ¿no? Pero bueno, no sé si le contesté la pregunta. Yo creo que sí. Lino, y aprovecho ya para cerrar. Yara pregunta algo bien puntual, ¿no? Técnico. ¿Por qué los pinos consumen agua? O ella dice, ¿realizan algún tipo de cambios en el suelo? ¿Afectan la permeabilidad? Bueno, todas las plantas son una bomba de extraer agua del suelo y la evaporan a la atmósfera. En el caso de los pinos, es como penetran dentro del suelo y alcanzan las capas de agua subterránea más rápido que cualquier otra planta de acá. Entonces eso hace que secan todo el suelo, inhiben el crecimiento de otras plantas, por eso es que debajo de una plantación se hace un desierto, los han llamado desiertos verdes. Debajo de una plantación no crece nada, sea porque el pino le ha chupado el agua desde muy abajo, ha ido más rápido abajo que otras plantas, la raíz, y sea porque segregan productos que serían las alelopatías, productos químicos que inhiben el crecimiento de otras plantas. Perfecto. Gracias, Lino. Bueno, hay muchos mensajes en realidad acerca de sus propuestas, sus charlas, muy interesantes, dicen. Y acá, bueno, hay un comentario de Gabriel, dice, a veces el árbol nos tapa el bosque y muchas veces los emprendimientos forestales en Patagonia subsumen un segundo propósito que es el mercado inmobiliario, ¿no? Otro tipo de extractivismo más también que se suma, más que se suma, que se subyace, ¿no? En toda esta problemática. Bueno, hasta acá las preguntas escritas. Ahora les invito a quienes están escuchando y tienen micrófono, si quieren, levantando la mano, o bueno, o abrimos, ya que tenemos tiempo, a una preguntita más, ¿les parece? Y bueno, y si no, ya Lucas, te dejo y hacemos un cierre. Les agradezco mucho, inmensamente, a ustedes dos, Juana y Lino, y a quienes se sumaron. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Me parece que ya estamos. sí, ¿no? Bueno, la verdad que espectacular las charlas. Yo también me quedé pensando sobre las dos. También pensaba incluso con esto que planteó Lino, de qué es más fuerte, ¿no? O qué impacta más, si el cambio climático como lo concebimos o el hombre, creo que, o la actividad propiamente dicha del hombre, ¿no? Más allá de que el cambio climático puede ser un efecto de la actividad antrópica, pero creo que también muchas veces se usa la excusa del cambio climático, ¿no?
y bueno, ojalá podamos ir entendiendo y entendiéndonos también, teniendo en cuenta la cosmovisión que planteó Juana y amigándonos con nuestro entorno, ¿no? Después está buena también esa pregunta que surgió de cómo lo llevamos a las instituciones, un desafío grande. Pero bueno, me parece que son todos mensajes de agradecimiento y felicitaciones, así que bueno, me sumo a eso y un gusto haber compartido este espacio. Un abrazo grande entonces para todos y bueno, gracias de nuevo Juana y Lino por las charlas y por todos quienes se sumaron. Bueno, Lucas, nada, a mí me parece que recién cuando también preguntaban esto de cómo podemos empezar a generar otro tipo de pensamientos, creo que también es importante fortalecer este tipo de espacios, ¿no? Como el de Caliasa, que nos invita justamente a ese intercambio y a interpelarnos, ¿no? Porque creo que esa es la manera de interpelarnos. Eh, Creo que la perspectiva del agua, en este caso, brinda un marco desde donde podemos empezar a pensar justamente el cambio climático, desde donde podemos empezar a ver qué tipo de adaptaciones hay en las comunidades locales que llevan adelante, que muchas veces no están visibilizadas. Eh, y también, por otro lado, tener, en cierta manera, esta responsabilidad social de empezar a mitigar cada uno desde su lugar, ¿no? eh, digamos, desde su buen vivir, en cierta manera, ¿no? Mitigar con esa responsabilidad social, ¿no? Así que bueno, agradecida a este espacio, gracias Lino por haber compartido el espacio también, y bueno, y a toda la gente que se acercó. Bueno, buenísimo. Y sí, tal cual, creo que todos nos quedamos pensando en... pero también tenemos que estar contentos de eso, ¿no? De ser parte de esto que es la Caliasa, que como decís, coincido en que es uno de esos espacios que de a poco va a ir ayudando a un cambio, ¿no? Desde una de las instituciones clave como es la universidad también, así que de a poco se va por ese camino, me parece. Bueno, ya podemos saludarnos nomás. Ahí me parece que se fueron despidiendo varios. Así que, bueno, un abrazo grande.